Vamos con la práctica 4 de distribuciones de probabilidades discretas en Excel, de variables discretas en Excel. Un fabricante de aguas de sabor desea abrir una nueva sucursal y tiene estas tablas de probabilidades según datos históricos. Por ejemplo, la probabilidad para el clima caluroso, el 50%, templado 25%, frío 15%, helado 10%. Después, para cada uno de esos climas, tiene también unas tablas de probabilidad. De acuerdo a eso, vemos cuántos litros de agua de sabor va a vender. Por ejemplo, en clima caluroso, pues el máximo son 300 litros con una probabilidad del 20%, pero lo más probable es vender 200 litros con una probabilidad del 40%. En clima templado igual, en frío y en helado, ¿no? Tienen ahí sus tablas de probabilidad. El costo de producción por día es de 1,000 pesos, que es un costo fijo, y el costo variable por cada litro de agua de sabor es de 50 pesos. Entonces se pide que realices un estudio de simulación completo para que evaluemos la utilidad diaria esperada, con un alfa de 0.05 y un margen de error de 2 pesos. Nosotros vamos a resolver esto con un if. Primeramente vamos a preguntar si el clima es caluroso, que busquen la tabla de caluroso, si el clima es templado, que busquen la de clima templado, y si el clima es frío, pues busquen la tabla de clima frío, si el clima es helado, pues busquen la tabla de helado. Por lo tanto, aquí puse yo cómo quedaría ese if anidado. Entonces, si la variable aleatoria es igual a C de caluroso, busca en la tabla de caluroso. Si no, pregunta si el clima es templado, busca en la tabla de clima templado. Si no, pregunta si el clima es frío. Y si es verdadero, busca en la tabla de el clima frío. Y si no, pues aquí ya no pregunta, simplemente busca en la tabla de helado, ¿no? Significa que el clima es helado. Entonces, viéndonos directamente al Excel, en el inciso A hacemos el modelo de simulación para 180 días. Aquí tenemos nuestras tablas de probabilidad ya. Esta es la primera tabla, con clima caluroso, templado y frío. Hacemos nuestra tabla de acumulación de probabilidad de 0 al punto 5, del punto 5 al punto 7, que es sumando esta probabilidad del templado. Después de punto 75 a punto 9, sumando este 15% que tengo aquí. Y de punto 9 a punto más punto 1 me da el 1%. Y aquí tengo los climas, ¿no? Hago lo mismo con las tablas de probabilidad para cada tipo de clima. Ahí están. Templado, frío, helado y por supuesto caluroso. Hacemos nuestro modelo de simulación hasta 180 días. Ahí está. Generamos nuestro número aleatorio con 4 dígitos después del punto decimal y buscamos en la tabla del clima, que en este caso aquí lo tengo yo, es buscar valor de B3, que es la variable aleatoria, de mi tabla de climas, que es de C1 a E5. En el caso de que sea verdadero, me toma el valor de la tercera columna, y verdadero, que significa que sea en el intervalo. Entonces, aquí, por ejemplo, me genera un punto 6011, que significa que es templado el clima según esta tabla, y ahí tengo el clima de templado, ¿de acuerdo? Genero un segundo número aleatorio para ahora ver cuántos litros voy a vender por día. Genero mi número aleatorio con la fórmula de aleatorio. Y en este caso, como el clima es templado, voy a buscar en la tabla de templado. Entonces aquí hago mi si anidado. Como les explicaba, digo, si C3 es igual a C de caluroso, busco en la tabla de templado. Si no, busco en la tabla de caluroso. Si no, busco que C3 sea igual a templado. Si es verdadero, busco en la tabla de templado. Si no, si es falso, pregunto si la variable aleatoria es igual a F de frío. Entonces, si es verdadero, busco en la tabla de frío. Y si es falso, significa entonces que por default el clima es helado y busco en la tabla de verdadero.
y cierro mis 4 paréntesis y ahí está mi if anidado, ¿de acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, tengo un punto 5025 de la tabla de caluroso, que es esta, y tengo un punto 5025 que significa que son 200 litros. Aquí tengo ya los 200 litros. Mi fórmula de utilidad, que en este caso son los 200 litros por los 50 pesos, menos los 1000 pesos que tengo de costo fijo, y arrastro hasta abajo, hasta las 150, 180 días, mi utilidad por día. Hago mi tabla nuevamente de utilidad promedio, aquí la tengo ya. Saco los estadísticos de la utilidad por día, ¿sí? Ahí lo tengo, mi desviación estándar de la muestra, mi máximo y mi mínimo. Saco la gráfica del promedio de utilidad por día y veo que ya se está ahí estabilizando, ¿sí? Hago mi gráfica de probabilidad de la utilidad por día, estos datos que tengo aquí, los copio y los pego al Minitab, ¿sí? Y genero mi gráfica, ¿de acuerdo? Los copio y los pego en el Minitab. Ahí está. Saco mi gráfica de probabilidad. Ahí está. La copio y la pego, ¿no? Aquí en mi inciso B, para saber cuántas corridas necesito. Aquí yo ya lo tengo, ese es mi promedio, mi desviación estándar, el tamaño de la muestra y el valor de P, que es menor a 0.05, lo que significa es que voy a usar la fórmula que tengo aquí abajo. Entonces ahí digo yo que como P es menor a 0.05, entonces los datos no tienen una distribución normal y simplemente voy a sustituir, ¿de acuerdo? En la fórmula de abajo sería 1 entre alfa, que vale 0.05, entre paréntesis, por, abro paréntesis, mi desviación estándar, que son 4549 entre 2 elevado al cuadrado. Eso me da 103.467.005 corridas. ¿Qué significa eso? Pues es un mundo de corridas las que tengo que realizar en el inciso B. Como el Excel no es muy apto para eso, nada más adecuamos aquí el número de corridas, que me da 113 millones, lo hago y lo adecuo nada más a 2000 corridas. Entonces aquí lo que hicimos en el inciso C es que adecuamos el modelo a más corridas, pero simplemente no voy a hacer 103 millones o 113 millones de corridas. Nada más voy a poner aquí 2000, ¿de acuerdo? De aquí me voy hasta el día 2000, que ahí está. Arrastro mi tabla hasta el día 2000. Saco mis estadísticos nuevamente, aquí los tengo. Máximo y mínimo. Y saco mi promedio de utilidad acumulado por día. Ahí está, el acumulado por día. Y estos estadísticos que tengo aquí, pues son iguales a los que tengo en la columna F. Ahí los tengo. Y ahora sí, voy a sacar la gráfica, que es lo mismo, el promedio de utilidad por día, que es todo esto de aquí hasta el día 2000. Y aquí tengo ya mi gráfica de estabilidad, parece que se ve estable. Genero mis réplicas, mis 15 réplicas. Selecciono de aquí hasta el último día. Control C. Me vengo hasta el inicio. Y me posiciono aquí y lo doy clic con el botón derecho del mouse y donde diga pegado especial, aquí. ¿De acuerdo? Donde dice formato de valores de origen, ahí lo pego. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Pues 15 veces. Recuerden que aquí en los réplicas van números, no tengo por qué tener fórmulas. Saco la matriz transpuesta de estos datos que tengo aquí, que son los promedios de mis réplicas. Saco la transpuesta, que es esta, y meto los datos en el Minitab y saco mi gráfica de probabilidad.
En este caso me da una media de 5.110, una desviación estándar de 119.6, el tamaño de la muestra es de 15 y el valor de P mayor a 0.05. Aquí tengo yo las fórmulas. Entonces, como P es mayor a 0.05, ¿sí? Utilizo la fórmula de la normalidad, que es la de arriba, y aquí lo sustituyo y digo 5.110 más, abro paréntesis, mi desviación estándar 119.6 entre la raíz de 15, cierro paréntesis y lo multiplico por la probabilidad, por el valor de T, de la distribución T, que representa una probabilidad de 0.05 con 14 grados de libertad. ¿Sí? En este caso la fórmula de abajo es idéntica, nada más con el signo de menos. Y entonces, ¿qué conclusiones saco aquí? Pues que el promedio de utilidad diaria es de 5.110 y que la utilidad diaria de este negocio fluctúa entre el límite inferior y el límite superior, que son estos que tengo aquí, con una certeza del 95% y un margen de error de 2 pesos. Hasta ahí está bien. Sin embargo, como me está dando una corrida, que haga más corridas, de 113 millones de corridas, y no es muy viable hacerlo con el Excel, no es muy práctico, hacemos aquí un nuevo inciso en donde lo vamos a hacer usando un programa en C++, ¿de acuerdo? Este programa en C++ lo que hace es que me hace la simulación nuevamente, me hace las 15 réplicas, me saca el promedio y la desviación estándar de las réplicas, ¿de acuerdo? Entonces, viendo el programa que ya está anexo ahí, lo único que hacemos es que, vamos a quitar esto de que haga un reset al generador de números aleatorios, lo ponemos como comentario, significa que lo ignore. Aquí está este for que me hace las 15 réplicas, inicializo el promedio en ceros y este otro for que me hace de 1 a 100.000 corridas. Pueden ser 100.000 corridas o pueden ser 1 millón de corridas, etc. Si me están, estamos viendo aquí que si yo aumento, a medida que yo aumento el número de corridas, me va a disminuir la desviación estándar. Entonces vamos a tratar de generar números que se parezcan a la simulación que yo tengo en Excel. Aquí lo hice yo con 100.000 corridas, ¿sí? Genero los números aleatorios con 4 dígitos después del punto decimal. Pregunto si el clima es caluroso, pues le doy el valor de litros que sean según si el clima es caluroso, si el clima es templado, si el clima es frío, y le agrego las checo los rangos de probabilidades de las tablas que ya tengo yo en Excel. Y si el clima es helado, genero otra vez mi número aleatorio para simular el número de litros, ¿no? Saco la utilidad, que son los litros por 50 menos los 1000, y voy acumulando el promedio, ¿de acuerdo? Y los voy guardando en una lista. ¿Para qué? Para poder hacer, a través de la lista o la tabla, poder hacer las réplicas, ¿de acuerdo? Esta tabla o lista que se llama DJ, van a ser 15 valores que yo estoy almacenando. Lo divido entre el número de corridas, que en este caso son 100.000, para calcular el promedio, ¿sí? Y aquí me está dando el promedio de la réplica 1, 2, 3, 4, hasta la 15, y los está guardando en esta lista, las 15 réplicas. Vuelvo a inicializar promedio, y aquí vuelvo a calcular el promedio, pero de las 15 réplicas. Aquí está mi promedio, lo sumé todo y lo dividí entre 15 para calcular el promedio. Ahora, esta fórmula que yo tengo aquí me está calculando la varianza. ¿Por qué? Porque la fórmula de la varianza, si lo pueden recordar, aquí se las puse yo. La varianza es la sumatoria del promedio menos cada uno de los elementos elevado al cuadrado. En el caso de una población es entre n, en el caso de una muestra es entre n menos 1, ya dependiendo de lo que queramos manejar, si n o n menos 1. En este caso, como no es una población, sino que es una muestra, de hecho hemos sacado desviación estándar de la muestra en los estadísticos, es esta fórmula de aquí. Entonces saco mi varianza y saco mi desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces en este caso
aquí en el Excel, lo que estoy haciendo es que lo estoy dividiendo entre n-1. N vale 15, entonces lo divido entre 14, mi desviación estándar, que en este caso todavía no es desviación estándar, aquí es varianza todavía. En este punto todavía es varianza. En el momento en que le saco la raíz cuadrada, lo convierto en desviación estándar e imprimo los valores. Entonces, si yo lo ejecuto, esta simulación en C++, me va a dar unos valores de las 15 réplicas, el promedio y su desviación estándar. Ahí está. Si yo copio esta tabla y la pego acá en el Excel, es exactamente estos valores que tengo aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Ya que tengo yo estos valores de mi simulación, capturo estos 15 valores y los pongo yo en el Minitab. ¿De acuerdo? Aquí los tengo yo en el Minitab, que son estos, 4995.09, 4973.03, etc. ¿Esos valores de dónde los saqué? Pues los saqué de aquí, ¿sí? De mi programa que yo acabo de ejecutar y que son estos que tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Dónde los capturé? Pues en el Minitab. Aquí está. Entonces, le digo yo, entonces, que me grafique la probabilidad de esos datos, ¿sí? Le digo que me los grafique, que S2 en este caso, aquí está, me da una media de 4.989 y una desviación estándar de 11.72. Si yo checo lo que me generó a mí el programa, ¿sí? Acá los tengo ejecutado, aquí está. 4.989 el promedio y la desviación estándar de 11.72. ¿Qué quiere decir? Coinciden exactamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí los pongo, aquí pongo la tabla en Minitab, pongo las fórmulas dependiendo de qué dato tengo. En el valor de P lo tengo obviamente mayor a 0.05, significa que estos datos tienen una distribución de tipo normal, ¿de acuerdo? Entonces uso la fórmula de arriba y aquí los tengo. El límite superior es 4.989, que es el promedio, más, abro paréntesis, la desviación estándar, que es 11.72 entre la raíz de 15, y todo eso que se multiplica por el valor de t correspondiente a una probabilidad de 0.05 con 14 grados de libertad. Ahí está. Y ya nada más acá lo resto con el signo de menos para el límite inferior. Y aquí pongo las conclusiones y recomendaciones en Excel y en C++. En el caso de Excel, pues el promedio es de 5.110. En el caso de C++ es de 4.989, no cambia mucho. Y el intervalo de confianza en el caso de Excel son 5.043.7 como límite inferior, y acá lo tengo en 4.982.5. Y el límite superior lo tengo en 5.176 acá, y aquí lo tengo en 4.995.5. Ambos con una certeza del 95% y un margen de error de 2 pesos. ¿De acuerdo? Acuérdense, aquí en el Excel tengo 2.000 corridas. Aquí son 2.000 corridas. Y en el C++ tengo 100.000 corridas. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería pues la diferencia entre uno y el otro. Y pues eso sería todo de mi parte.